Anexo 7. Contratos de aprendizaje. Tomlinson 2008. Extracto. Existen diversas maneras de emplear los contratos de aprendizaje, pero todas ellas tienen en común el hecho de ofrecer a los alumnos la oportunidad de trabajar independiente utilizando materiales que en su mayor parte han sido aconsejados por el profesor. Básicamente, un contrato de aprendizaje es un acuerdo negociado entre el educador y el aprendiz, que proporciona a este último cierta libertad a la hora de adquirir unos determinados conocimientos y destrezas en un tiempo dado. Algunos de estos pactos permiten también elegir parte de la materia a estudiar. Las condiciones de trabajo y el modo de aplicar o expresar las conclusiones. Un contrato de este tipo asume que el profesor tiene la responsabilidad de especificar cuáles son los contenidos esenciales y garantizar que los aprendices los adquieran. Presupone que los estudiantes pueden responsabilizarse parcialmente de su aprendizaje. Define las habilidades que hay que practicar y dominar. Garantiza que estas destrezas van a usarse dentro de un contexto apropiado. Determina las condiciones de trabajo que estarán en vigor mientras dure el contrato. Comportamiento, plazos, deberes y tareas de clase. Establece las consecuencias positivas, libertad de movimientos, notas, que conlleva el cumplimiento del mismo. También establece los resultados negativos. El profesor determinará las actividades a realizar y fijará los parámetros de estas. En caso de no seguir las condiciones del trato, perfila los criterios para evaluar la calidad de los que se ha realizado. Incluye la firma del profesor y del alumno sellando los términos del acuerdo. Y trae un ejemplo. Curso cuarto de poesía. La señorita Howe y su clase de cuarto están estudiando poesía en el transcurso de las 3 semanas que dura esta unidad de literatura. Los aprendices manejarán conceptos como rima, imágenes y descripción sensorial. Van a apoyarse en los siguientes principios básicos. La poesía ayuda a los lectores a entender y apreciar su propio mundo. La poesía utiliza un lenguaje preciso y cargado de fuerza. La poesía nos ayuda a ver y pensar mejor. Van a practicar destrezas como el uso de la rima, la elaboración de imágenes e ideas, la construcción de metáforas y la puntuación. Se utiliza la instrucción con toda la clase para introducir algunos términos, metáfora, símil, rima, y para familiarizar a los aprendices con diversas formas poéticas, cuarteto, haiku, acróstico, etc. También se analiza conjuntamente la obra de algunos poetas. A veces, todos realizan la misma actividad. Por ejemplo, un ejercicio que consiste en crear comparaciones que describen las personas y objetos que hay dentro del aula. Otras veces, trabajan por parejas ejecutando una tarea parecida, por ejemplo, puntuando ciertos poemas, pero la profesora encomienda composiciones de diferente dificultad, según sea la pericia de cada cual en el manejo de la puntuación. La mayor parte de esta lección se recorre mediante un contrato de aprendizaje. Cada estudiante tiene una plantilla con 12 casillas. Cada casilla contiene una explicación abreviada de una tarea que debe ser realizada en el desarrollo de la unidad, 3 veces por semana. Los alumnos
Tienen asignado un tiempo para realizar las labores de las casillas. Cuando finalizan uno de estos encargos, que debe ser supervisado por un compañero, lo archivan en una bandeja con una etiqueta que lleva escrito el encabezamiento de la casilla correspondiente. Hay dos plantillas diferentes en la clase. Las dos se parecen mucho. Ambas tienen epígrafes similares, aunque no idénticos. Tanto la una como la otra cuentan con 3 casillas vacías para que los estudiantes puedan añadir sus propias tareas o repetir alguna que les haya gustado especialmente. La profesora califica a cada uno en lo que respecta a la parte del contrato de la unidad, de 3 maneras. En primer lugar, cada alumno obtiene una nota según haya sido su manera de funcionar, planteamiento y objetivos, itinerario para alcanzarlos respecto a las condiciones de trabajo estipuladas. En segundo lugar, la profesora elige al azar una o dos de las actividades de la plantilla y verifica su calidad, exactitud y finalización. En tercer lugar, cada estudiante escoge 2 fragmentos del contrato para que formen parte de un libro de la clase de poesía. Estas 2 piezas son evaluadas por el propio aprendiz, por un compañero y por la profesora, teniendo en cuenta unos criterios de calidad para cada tipo de poema que se han fijado en las paredes de la clase. Las figuras 8.5 y 8.6 son las 2 plantillas del contrato usadas en esta parte de la unidad. Nótese que en una de ellas se ha colocado un círculo en cada casilla y en la otra pequeños recuadros. Los aprendices hacen una marca en ellos según van completando sus tareas, pero estos iconos tienen una utilidad adicional. La hoja que lleva los círculos, que es la figura 8.5, es la que realizan aquellos estudiantes que quieren escribir o interpretar poesía según resulta más novedoso o difícil. La que lleva los cuadritos, la figura 8.6, es para los que están preparados para profundizar en el trabajo con la poesía. Los 2 símbolos facilitan a la profesora la identificación de cada contrato a simple vista. Estas son las figuras, la 8.5, el contrato sobre poesía, el nombre, y dice, crea una cadena de rimas, usa tu lista de ortografía como punto de arranque. Escribe un pareado, contrástalo con otros ya escrito para estar seguro de reproducir bien el patrón. El otro es interpreta y viene el título de un poema. Usa tus cadenas de rima. Escribe un poema que suena como si lo hubiera escrito Shel Silverstein. Arte por ordenador. Usa alguna imagen del ordenador para ilustrar algún símil, metáfora o analogía vistos en clase o no. Investiga sobre alguien famoso. Toma notas, escribe un cuarteto usando lo que has averiguado y puede tener más de una estrofa. Escribe un poema acróstico y así vienen estas actividades. La otra es la figura 8.6, contrato sobre poesía. Crea una cadena de rimas. Para comenzar, usa tus listas de ortografía y el diccionario. Escribe un terceto, contrástalo con algún otro para verificar el patrón. Interpreta y viene otra poesía. Usa tu cadena de rimas, escribe un poema sobre algo que te parezca gracioso. Arte por ordenador, usa imágenes del ordenador para ilustrar algún símil o metáfora de tu invención. Investiga sobre alguien famoso, toma apuntes, escriba un poema gráfico. Y si ustedes se dan cuenta, las actividades son parecidas. Ambas versiones del pacto dan oportunidad de practicar numerosas destrezas, como usar figuras retóricas e interpretar un poema.
También da la oportunidad de incorporar esas habilidades a la hora de crear poesía. Las variaciones que hay entre unas casillas y otras constituyen un medio utilizado por la profesora para atender las diferencias existentes en función de la capacidad. Por ejemplo, escribir un pareado es más sencillo que escribir un terceto, e interpretar cómo comer un poema es más concreto que interpretar capullo que se despliega, aunque los dos sean poemas que hablan de poesía. Otra manera que tiene la profesora de atender a la diversidad de niveles es a través de las instrucciones que da. Por ejemplo, las indicaciones que acompañan el contrato que lleva a los círculos solicitan a los estudiantes que lean, a ver, cómo comer un poema, que lo ilustren, que resuman lo que dice y que escriban lo que significa o lo que se puede aprender de él. Las disposiciones del contrato de los cuadros piden a los chicos que lean capullo que se despliega, que lo expliquen con sus palabras y que digan cuáles son los elementos que ayudan al lector a comprender a un poeta y a su poesía. También se les manda que escriban un poema de similares características sobre la poesía o sobre cualquier otro tema, que usen alguna metáfora como lo hace este autor. A los alumnos de la señorita Howe les encanta la sensación de libertad y la responsabilidad que tienen en la planificación de los plazos en los que van a realizar su trabajo, ya que pueden elegir lo que van a hacer y el día en que quieren hacerlo. Ellos son los que deciden qué es lo que va a ir dentro de las casillas vacías. A la señorita Howe le gusta la independencia que esta técnica le ofrece, ya que puede dedicarse a hablar con cada uno sobre la poesía y otras facetas de la tarea que requieran su atención. ¿Qué diversificar? Los contratos de aprendizaje permiten al profesor diversificar los contenidos, el tipo de poema que hay que escribir o interpretar, los materiales de apoyo y los procesos, modificando las instrucciones. Aún así, toda la clase está trabajando con los mismos conceptos básicos y practicando las mismas destrezas. ¿Cómo diversificar? De la manera que la señorita Howe los ha utilizado. Los contratos permiten diversificar en función de las capacidades de cada uno. Poemas, indicaciones y materiales distintos. De los intereses, el alumno elige las casillas y del perfil de aprendizaje es el estudiante el que decide cómo y cuándo realizar las tareas. ¿Por qué diversificar? El uso de esta estrategia posibilita el hecho de que cada uno se compromete con la poesía en el nivel de sofisticación con el que se encuentre cómodo y le permite salir victorioso de la empresa. Además, el equilibrio entre la instrucción impartida a toda clase y el contrato de trabajo ofrece una buena combinación entre el liderazgo del profesor y la enseñanza centrada en el alumno. Y es así como finalizamos este anexo. Gracias.